Bienvenidos a este análisis a fondo. El material que exploramos hoy se centra en un tema que, genera tanto estrés como aspiraciones, las finanzas personales. Las fuentes que tenemos delante plantean una pregunta que seguramente resuena en mucha gente, ¿no? Sí, una muy concreta. Llega el día 25 del mes, miras la cuenta y piensas, ¿pero a dónde se ha ido todo el sueldo? Es una pregunta universal, sí. Totalmente. Esa sensación de que el dinero, tiene vida propia y se escapa entre los dedos, según los textos, es una de las mayores causas de estrés. Y lo interesante es que las fuentes no lo abordan como un problema de culpa, en plan tienes que gastar menos. No. Lo abordan como un problema de información. La sensación de que el dinero se evapora viene de la falta de visibilidad. Es como conducir de noche con las luces apagadas. Me gusta esa imagen. No es que vayas por mal camino necesariamente, es que no tienes ni idea de por dónde vas. Exacto. Y para encender esas luces, la propuesta que encontramos aquí no es una aplicación de última generación ni un software carísimo. ¿Qué va? Es algo que la mayoría ya tiene instalado y que a menudo intimida un poco, ¿eh? Una simple hoja de cálculo. Sí. La misión de nuestro análisis de hoy es desglosar cómo se puede transformar Excel o cualquier programa similar de una simple cuadrícula a un verdadero centro de control para tomar el mando de nuestra economía. Para pasar de la incertidumbre a la libertad, como dicen. Justo. Y es clave entender por qué proponen esta herramienta tan manual en plena era de la automatización. Las fuentes hacen una defensa muy potente de esto frente a las apps. Sí, me pareció brillante la analogía que usan. A ver. Dicen que una app es como una casa prefabricada. Es cómoda, funcional, te la dan hecha, pero las paredes están donde están. No puedes cambiarlas. Claro. En cambio, una hoja de cálculo son los ladrillos, la arena y el cemento. Te permite construir exactamente lo que necesitas. Sea una cabaña o una mansión financiera. Exacto. Tú pones las reglas. Y a eso le suman dos ventajas que no son menores. La primera, la privacidad. Tus datos son tuyos. Absoluta. Y la segunda, y para mí la más importante, es la conciencia. El hecho de tener que teclear manualmente, café con leche 2 euros. Te obliga a procesarlo. Justo. Obliga a tu cerebro a registrarlo. Con las apps automáticas, todo fluye sin que te enteres. Aquí, como dice uno de los documentos, cada línea que escribes es un pequeño acto de conciencia. Duele un poco al principio, pero es un dolor necesario, ¿no? Totalmente. Vale, pues vamos a meternos en faena, a ver cómo se construyen los cimientos de esta casa financiera. Venga. El primer paso, según los textos, es poner orden en los conceptos. Proponen una clasificación fundamental. Fijos frente a variables. Suena primero de finanzas, pero es la clave de todo. Es que sin esta distinción, una lista de gastos es solo ruido. Vale. Los gastos fijos son el esqueleto de tu mes. Alquiler, hipoteca, seguros, la cuota del gimnasio. Las rocas de tu presupuesto, como dicen. Exacto. Predecibles y difíciles de cambiar a corto plazo. Y luego están los variables, que son más como el agua. Fluyen y cambian según nuestras decisiones. La comida, salir a cenar, la gasolina. Ahí es donde reside el mayor poder de ahorro. El tema es que a veces la línea es borrosa. El café de todas las mañanas, ¿es fijo o variable? Claro, técnicamente es variable, pero para mucha gente es un hábito tan arraigado que lo sienten como fijo. Y dentro de los variables, las fuentes ponen el foco sobre los gastos hormiga. esos pequeños gastos que parecen inofensivos. El ejemplo del café de 2 euros al día es perfecto. Sí. Suena a nada. 2 euros no le cambian la vida a nadie. Pero la hoja de cálculo es una calculadora sin piedad. Te dice que esos 2 euros diarios son 60 euros al mes. Y más de 700 al año. De repente, ese café ya no es un gasto insignificante. Es el coste de un billete de avión. O una escapada de fin de semana. Es la brutal honestidad de la suma, ¿no? La hoja de cálculo no juzga, solo revela patrones. Una vez que tienes esos conceptos claros, el siguiente paso es plasmarlos en la herramienta. Y proponen una estructura de tabla muy simple, con unas columnas esenciales. ¿Cuáles serían? Pues mira, proponen 5. Fecha, concepto, una descripción clara, compra en Mercadona. ¿Vale? Luego, categoría, que es vital. Aquí pondríamos alimentación, ocio. ¿Entiendo? Tipo de gasto, para especificar si es fijo o variable. Y por último, el importe. Con solo estas 5 columnas ya tienes una máquina de rayos X para tus finanzas. Vale, la estructura es lógica, pero mantenerla puede dar pereza. ¿Proponen algún truco para que no sea un engorro? Sí, y es un consejo técnico que cambia las reglas del juego.
Recomiendan usar la función formatear como tabla. En Excel es Control+T. Ah, ¿sí? Y esto no es solo para que se vea bonito. Convierte tu rango de celdas en un objeto inteligente. Cada vez que añades un gasto, la tabla se expande, hereda formatos y, lo más importante, las fórmulas se arrastran solas. Elimina muchísima fricción. Vale, entendido. Tenemos los cimientos. Pero me imagino a alguien mirando esa lista y pensando, genial, sé que me he gastado 200 euros en cenas. ¿Y ahora qué? Haces la pregunta clave. Los datos sin un mapa no sirven de mucho. Exacto. Y aquí es donde las fuentes presentan la regla 50-30-20, no como una ley, sino como una brújula. Una brújula, vale. ¿Y cómo funciona exactamente? La idea es que, de tus ingresos netos, un 50% como máximo debería ir a tus necesidades, los gastos fijos, la supervivencia. 50%, vale. Un 30% a tus deseos, el ocio, los caprichos. Lo que hace que la vida sea más agradable. Eso es. Y un 20% como mínimo a ahorro y pago de deudas. Este es el que definen como el dinero que construye tu futuro. Y la idea es usar la hoja para ver tus porcentajes reales. Y ahí puede venir la sorpresa, claro. Claro, quizás descubres que estás en un 70-25-5. Y esa información no es para sentirse mal, es para poder actuar. Vale, muy potente. Y relacionado con ese 20%, mencionan otro principio. Págate a ti mismo primero. Este es, posiblemente, el cambio de mentalidad más importante que proponen. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente ahorra lo que le sobra a final de mes, si es que sobra algo. Es un resultado pasivo, una ocurrencia. Exacto. Págate a ti mismo primero le da la vuelta a la tortilla. Trata tu ahorro como el primer y más importante gasto del mes. Suena bien en teoría, pero ¿cómo se hace en la práctica? Si nada más cobrar apartas un 20%, ¿no te arriesgas a no llegar a fin de mes? Es la objeción más común, sí. La idea no es dejar las demás facturas sin pagar. Claro. La idea es que, el mismo día que cobras, la primera línea que anotas en tu hoja de cálculo es transferencia a cuenta de ahorro. Y haces la transferencia. La sacas de tu vista. ¿Y el resto del mes tu cerebro se adapta? Se adapta y opera con el 80% restante. Te fuerzas a vivir con lo que queda. Conviertes el ahorro en una acción deliberada. Es un pago a tuyo del futuro. ¿Entendido? Ahora, para poder calcular esos porcentajes y analizar los datos, necesitamos las fórmulas de Excel. Y aquí es donde a mucha gente le entra el miedo. Sí, las fórmulas suenan a examen de matemáticas. Totalmente. Pero los documentos lo desmitifican. Afirman que solo necesitas dominar dos. La primera es la más obvia. Igual suma. El termómetro básico. Vale, esa es fácil. Pero la segunda es la que describen como la joya de la corona. Es la fórmula igual sumar punto sí. Un momento. ¿Me estás diciendo que en lugar de sacar la calculadora y sumar cada café, puedo escribir una sola línea y Excel lo hace por mí? Es así de rencillo. Y ese es el truco, que sea fácil. Parece magia. La fórmula igual sumar punto sí es tu genio de la lámpara. Le dices, oye Excel, de esta columna de categorías, búscame restaurantes y súmame los importes de al lado. Y ¡boom! Te da el total. Te da el total. Y te permite responder a cualquier pregunta. ¿Cuánto en transporte? ¿Cuánto en supermercados? Esto convierte el registro en un análisis brutal. Vale. Eso sí que es un cambio de juego. Pasamos de tener una lista de números a tener respuestas. Exacto. Y con esas respuestas podemos empezar a visualizar. Los documentos hacen mucho hincapié en esto. Dicen que el cerebro procesa imágenes 60.000 veces más rápido que el texto. Totalmente. Un número como 250 euros en ocio es abstracto. Pero ver un gráfico de un pastel donde el trozo de ocio es gigantesco y el de ahorro una migaja, Eso te golpea de otra forma. es una verdad que no puedes ignorar. Por eso proponen crear una pestaña que llaman Dashboard o panel de control. ¿Y qué herramientas visuales sugieren para este panel? Sugieren tres muy efectivas. La primera, un gráfico de barras para comparar ingresos frente a gastos mes a mes. Para ver la tendencia. Justo. La segunda, el clásico gráfico circular, el de queso. Es perfecto para visualizar la regla 50-30-20. Ves al instante si el trozo de los deseos se come al del ahorro. Claro. Y la tercera, que me parece genial para la motivación, es un termómetro de ahorro. ¿Un termómetro? ¿Cómo funciona eso? Es básicamente una barra de progreso. Imagina que quieres ahorrar 3.000 euros para un viaje. Creas una barra que representa esa meta y cada mes la barra se va llenando.
Ah, ya veo. Ver cómo esa línea sube y se acerca al objetivo es un estímulo psicológico potentísimo. Convierte el ahorro en un juego que quieres ganar. Me gusta. Y hablando de objetivos de ahorro, los textos establecen una prioridad número 1. Por encima de todo, el fondo de emergencia. El famoso colchón financiero, sí. Lo definen como el dinero que te compra la tranquilidad. Es un fondo para cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos, para que si se rompe el coche o pierdes el trabajo, tu vida no se desmorone. 6 meses de gastos fijos suena a una cantidad enorme. Puede ser muy intimidante. Es una barrera psicológica real, sí. Por eso proponen un método claro para calcularlo. Primero, usas la hoja de cálculo para sumar tus gastos fijos de un mes. ¿Vale? Luego, multiplicas esa cifra por, digamos, 6. Y ese número, esa es tu meta de emergencia. Sugieren ponerla bien grande en tu dashboard. En una celda en rojo o algo así. Exacto. La idea no es alcanzarla en 2 meses, sino que se convierte en tu norte. Cada euro que ahorres al principio va a esa hulla. Es construir la muralla de tu pastillo. Tiene todo el sentido. Es la red de seguridad. Ahora bien, todo este sistema suena fantástico, pero seamos realistas. El mayor riesgo es el abandono. El enemigo número 1. Crear la hoja con toda la ilusión del mundo y a las 2 semanas dejar de apuntar los gastos. La motivación inicial es un cohete, pero se le acaba el combustible muy rápido. Lo fascinante es que la solución que proponen no es ten más disciplina. No, la solución es un hábito. Un ritual muy concreto y de bajo esfuerzo. El ritual de cierre mensual de 15 minutos. Me encantó este concepto. Suena manejable. Suena bien en teoría, pero seamos sinceros, ¿quién tiene tiempo para un ritual financiero? A mí 15 minutos el día 1 de mes me suena a algo que voy a hacer en enero y abandonaré en febrero. Esa es la clave. Lo defienden diciendo que su poder reside en ser corto y sistemático. Son solo 15 minutos una vez al mes, menos que un capítulo de una serie. Babe. Y en ese tiempo haces 3 cosas. Primero, la revisión. Abres la hoja y miras el mes que acaba de terminar. Sin juzgar, solo observas. El segundo paso es el ajuste. Si ves que la categoría restaurantes se disparó, tomas una decisión para el mes que empieza. Este mes el presupuesto baja a X. Es un mecanismo de corrección constante. Como ajustar el timón de un barco, ¿sí? Y el tercer paso es la proyección. Anotas los gastos grandes que sabes que vienen. El seguro del coche en abril, un cumpleaños. Y así dejas de ser víctima de las sorpresas. Exacto. Esos 15 minutos convierten la gestión del dinero en un hábito proactivo, en lugar de una reacción de pánico. Y esa es la clave de la sostenibilidad. No es un sprint, es una maratón que se corre en tramos de 15 minutos. Es un compromiso pequeño para el enorme control que da. Entonces, si recapitulamos, el camino propuesto es muy claro. Empieza por entender conceptos básicos, pasa por construir una herramienta personalizada y culmina en un hábito sostenible. ¿Sí? Pero el mensaje de fondo, y creo que esto es lo más importante, no es obsesionarse con cada céntimo. Para nada. No se trata de microgestionar hasta el último euro de forma compulsiva. Eso genera más estrés del que quita. Se trata de ganar libertad. Como concluyen las fuentes, el conocimiento te da poder. Cuando sabes exactamente lo que tienes y en qué se gasta, pierdes el miedo a mirar tu cuenta. Ganas capacidad de decisión. La hoja de cálculo es simplemente la herramienta para mirar tu realidad financiera a los ojos, sin filtros y sin autoengaños. La transformación que describen es profunda. Es pasar de ser un pasajero en tu propia economía a sentarte en el asiento del piloto, Con un panel de control completo delante. que te dice la velocidad, el combustible, el estado del motor. Una metáfora perfecta para terminar. Y eso me lleva a un último pensamiento. Los documentos se centran en registrar el pasado para controlar el presente. Pero una vez que el sistema está en marcha, ¿qué pasaría si usáramos esta misma herramienta no solo para registrar, sino para simular? Simular, ¿a qué te refieres? Me refiero a añadir una nueva pestaña a la hoja, una que podríamos llamar Laboratorio de Futuros, y usarla para responder preguntas que cambian el juego. Preguntas como, ¿y si logro reducir mis gastos de ocio un 15%, cuántos años antes terminaría de pagar la hipoteca? Ostras, claro. ¿O qué impacto real tendría en mi ahorro un aumento del 5% frente a cambiar de trabajo por un 10%? O la pregunta del millón, ¿no? Si quisiera jubilarme 5 años antes, ¿qué porcentaje de mis ingresos necesitaría ahorrar a partir de hoy? Exacto.
Esto elevaría la herramienta de ser un simple espejo retrovisor ¿A ser un GPS? a ser un GPS con el que trazar y comparar diferentes rutas hacia el futuro que queremos. Dejaríamos de solo controlar el presente para empezar a diseñar activamente el mañana.